Un CBC es donde van a ver todo lo que es los glóbulos blancos, que es el WBC, son los glóbulos blancos. Normalmente el laboratorio le pone aquí el rango de referencia normal para este laboratorio hasta 11.000. Lo más alto y lo más bajito 4.500. Es decir, que si ustedes ven un WBC, que son los leucocitos, menos de 4.500, eso quiere decir que tienen una leucopenia, o sea que están bajitos. Ustedes ven que esos WBC están mayor de 11.000, eso quiere decir que tienen una leucocitosis. Eso quiere decir que los leucocitos están elevados. Sí, dime, André. Si está en 4.4 igualmente está bajo. Sí, está bajo, pero eso tiene como por lejos. Ajá, o sea, cuando está, digamos, a un puntico, yo no lo tomaría. No es relevante. Exacto. Pero si, por ejemplo, ves un WBC de 3.000, de 2.500, de 1.000 o de 500... Claro, en este caso sí, pero pues si subió de 4.4, 4.3, pues creo que no. No es relevante. En ese caso, también como la anemia, por ejemplo, también va por niveles, es decir, que es una anemia severa, una anemia leve, una anemia moderada. Ahorita que pasemos a la parte de hemoglobina les voy a explicar eso. Entonces, WBC, acuérdense, son los leucocitos, son las células blancas, que son las células que nos defienden contra los virus, las bacterias, los parásitos. Es como el ejército que tenemos nosotros en el cuerpo, que van a pelear. ¿Sí? Cuando el paciente tiene leucocitosis, ¿es algo relacionado a alguna infección? Porque yo he visto que les ponen como antibióticos. Exacto. Cuando una persona tiene una leucocitosis, eso quiere decir que los glóbulos blancos están elevados porque hay bacterias que están ahí. Entonces ellos, como un ejemplo, hay dos policías y vienen 5 ladrones. Entonces vienen los policías y llaman más policías porque no pueden con esos 5 ladrones. Entonces eso pasa lo mismo con los leucocitos. Ellos no pueden solos con esa cantidad que tienen para combatir con esas bacterias, esos virus o esos parásitos que están dentro del cuerpo. Entonces llaman más y entonces se elevan los leucocitos. Eso quiere decir que hay un proceso infeccioso en ese momento. Pueden encontrar una leucocitosis, por ejemplo, en 30.000, que es demasiado alta. Eso es muy frecuente en las personas con leucemia, pero hay infecciones severas que pueden producir una reacción leucemoide, así se llama. Bueno, de todas formas, eso ya es cosa de medicina, eso no es relevante en este momento, pero si ustedes ven que los leucocitos están en 12.000, 13.000, 14.000, 15.000, eso hay que notificarlo, eso es importante. Entonces, siempre fíjense en los rangos de referencia. Si está más del rango de referencia de la parte limítrofe, o sea, si está por encima de 11.000, eso está elevado, se llama leucocitosis. Si está disminuido, también se llama leucopenia. Eso es importantísimo, notificarlo. Y otro punto importante en la parte del CBC es ver la hemoglobina. La hemoglobina es la que nos dice si hay anemia o no. Y la hemoglobina, eso depende si es hombre o mujer. Usualmente cuando es mujer, como tenemos pérdidas por las menstruaciones, el nivel de hemoglobina de nosotros es menor que la del hombre. Entonces, usualmente en el hombre se espera tener una hemoglobina más elevada que nosotros. Entonces, pero bueno, básicamente, si ustedes ven en un hombre o una mujer, una hemoglobina de 11, 10 puntos picos, es una anemia leve. Si está por debajo de 10, o está más o menos entre 7 a 10, eso es una anemia moderada. Si está por debajo de 7, eso se llama una anemia severa. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven una anemia severa, una hemoglobina menor de 7, ustedes deben ponerle, como yo les dije en estos días, red flag, bandera roja. Eso pues probablemente lo tengan que mandar al paciente a transponder. Dime. Los rangos también varían, ¿cierto? Porque he visto rangos de, digamos, de 11 a 15. En este caso, el que estás mostrando es un rango de 13.5, perdón, a 10. Entonces, también para fijarnos en eso, en los rangos. Cada laboratorio tiene su propio rango, sí. Pero básicamente por eso les digo que también depende si es hombre o mujer. Pero si ustedes ven una hemoglobina de 11.5, digámoslo que por menos de 12, tómenla como anemia. Y ya la pueden, ustedes no tienen que estadificarla, pero como para que sepan, a grosso modo, si ustedes ven una anemia
una hemoglobina entre menos de 12 hasta 10, eso es leve. Pero entonces menos de 12 en este caso, que sería de 13.5 a 18. En todos los casos, vamos a tomarlo menor de 12, va a ser anemia. Pero entonces en el otro rango que es de 11 a 15. Eso es anemia de todas formas. Una anemia leve, pero es anemia. Así salga en negro. Sí, una hemoglobina menor de 11.5 es anemia. Sí. Y una anemia leve, pero sí, se puede tomar como anemia. De todas formas, si ustedes no se quieren confundir, si ustedes ven en el laboratorio, en el rango, que le pusieron 12 y le pusieron normal y aquí dice 11.5 y no le pusieron rojo, no se maten la cabeza por 11.5, no va a pasar nada. Pero para que sepan, una hemoglobina menor de 12, eso es anemia. Entonces lo que les explicaba, si la hemoglobina está entre 10 a 11.5, por ejemplo, eso es una anemia leve. Si está entre 10 a 7 es una anemia moderada y menor de 7 es una severa. Entonces, puntos que tienen que tener en cuenta, repito, como para hacer un grosso resumen, WBC y hemoglobina hasta ahora. Y otro punto que tienen que tener en cuenta, antes de pasar a las plaquetas, voy a decirles, estos WBC tienen divisiones. Entonces se dividen en esto que son los neutrófilos, los linfocitos y los eosinófilos, los basófilos. Estas son las divisiones de los glóbulos blancos. Cada uno tiene una tarea. Ejemplo, los neutrófilos se encargan de matar bacterias. Los linfocitos se encargan de atacar a los virus. Los eosinófilos se encargan de atacar los parásitos. ¿Bien? Entonces cada uno tiene una función. Entonces si ustedes van a ver una infección por un proceso viral, usualmente los linfocitos son los que se van a elevar. Si ustedes ven una infección por un proceso bacteriano, usualmente los que se van a elevar son los neutrófilos. Entonces, siempre tienen que tener en cuenta, cuando van a leer un hemograma, es los WBC, cuando vean el WBC que está elevado o disminuido, inmediatamente van a buscar los neutrófilos, los linfocitos y los eosinófilos, y van a ver cuál de los dos, cuál está elevado o disminuido, y eso es lo que van a reportar. Entonces, si los neutrófilos están bajitos, por debajo a mí me gusta siempre ver los absolutos, el valor absoluto, no el porcentaje, sino el valor absoluto del neutrófilo, porque te lo muestran en dos formas, en porcentaje y en valor absoluto. A mí siempre me gusta revisar el valor absoluto. Si ustedes ven que los neutrófilos están por debajo de 1500, eso quiere decir que hay una neutropenia, ¿ya? O sea que ahí los neutrófilos están bacterianos. Si son los linfocitos, ustedes van a buscar aquí, si ustedes ven también que están por debajo de 1500, van a ponerle una leucopenia, una linfocitopenia. Y si está por elevado de los 3500, una linfocitosis. Eso quiere decir que es un proceso viral. Hay personas que a veces, como decía Andrés, si está 1 o 2, no es relevante. Si ustedes ven los glóbulos blancos en 20.000 y los neutrófilos en 18.000, eso quiere decir que hay una leucocitosis con neutrofilia. Así es que llaman neutrofilia. Hasta ahora está. Yo tengo una pregunta. Pero es, por ejemplo, si el paciente tiene uno de esos valores alterados y dice en las progres que el médico lo revisó y no envía nada, en este caso se debe hacer nota, digamos, de alguna pues de esos factores, o en este caso no se haría nada. Porque, digamos, a veces pasa con la hemoglobina, digamos, la tiene 10, pero en las progres dice que no le envían nada. Entonces, no sé si ahí aplicaría hacerle nota, pues, por algo que no, el médico no le envía nada. No, pero sí tiene el diagnóstico, pero por ejemplo, es que depende, todo es contextual. Por ejemplo, si tú tienes un paciente que es anémico, que tiene anemia en 10.5, un ejemplo, pero tiene una enfermedad renal, es diabético, es hipertenso, tiene varios factores asociados, entonces allí probablemente sí le tengan que mandar algo, una eritropoyetina o le mandaron sulfato ferroso. Pero por ejemplo, cuando tenga otro caso, una persona que no tiene, eso mismo pasa cuando lo van a transfundir o no, porque hay personas que pueden tolerar una hemoglobina de 7 y otras no.
Hay personas que tienen hemoglobina de 7 y se están ahogando y otras que tienen hemoglobina de 7 y como si no tuvieran nada. Entonces todo depende del contexto. Pero si ustedes tienen unos labs por reportar y está la hemoglobina en 10 y el doctor, ustedes ven que no le mandó nada por eso, que puede pasar una hemoglobina de 10, no creo que pasen mucho a tomar decisiones, simplemente lo reportan, colocan el diagnóstico de anemia y continuar vitaminas o lo que tengan, o continuar medication as prescribed. ¿Ya? Eso no va a cambiar mucho, igual casi casi la mayoría de todos tienen sulfato ferroso y le están cubriendo porque la mayoría tiene anemia. La mayoría, si ya lo tenían previamente, no van a modificar nada, pues por eso no le modifican nada. Y por ejemplo, yo reviso hoy un CBC y digo, este paciente tiene la hemoglobina en 10.5 y voy a revisar la orden, pues ya tenía hemoglobina, ya tenía sulfato ferroso o ya le están poniendo eritropoyetina. No le voy a hacer nada, sigamos igual. Porque posiblemente ya lo tenía puesto antes, también puede ser una posibilidad. Pero de todas formas reporten los labs y reporten lo de la hemoglobina. Entonces, después de revisar los WBC y revisar sus hijitos, los neutrófilos, los linfocitos, los monocitos, casi siempre fíjense en los neutrófilos y los linfocitos, son como los más importantes. Después de ahí vienen a revisar la hemoglobina, si está bajita o no. Esto es qué tipo de anemia es, yo no les voy a explicar eso porque eso es un tema largo y eso no es relevante para ustedes. Y después de revisar los hemoglobina, vamos a revisar las plaquetas. Entonces usualmente hay laboratorios que toman 150.000 entre 500.000. 150.000 plaquetas y 450.000, hay laboratorios. Por ejemplo, toma que si la plaqueta está por menos de 130.000, es trombocitopenia, eso se llama así, trombocitopenia, y si está por encima de 500 es trombocitosis. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Menos de 130 para este laboratorio sería que las plaquetas están bajitas y mayor de 500 que están altas. Si una persona tiene unas plaquetas de 120.000, probablemente no le van a hacer nada. Si las tiene en 100.000, probablemente no le van a hacer nada. Si las tiene menor de 10.000, menor de 20.000, ahí sí es que obviamente se le van a hacer algo porque el riesgo de que sangre es muy alto. Pero con 80.000, con 90.000, con 10.000, con 100.000 no le van a hacer mucho. A menos que tenga una hemorragia activa. Pero si no tiene eso, no le van a hacer absolutamente nada. Eso es para tener en cuenta en el CBC, que es donde van a ver los glóbulos blancos, las plaquetas y la hemoglobina. Eso es lo más importante que tienen que tener en cuenta en el CBC. Preguntas del CBC. El Complete Metabolic Panel, que es donde vamos a ver toda la función del hígado, la función renal, vamos a ver la glucosa, vamos a ver los electrolitos. Entonces, para los que no saben, los electrolitos son sodio, potasio, cloro, magnesio. Estos son los electrolitos. La función hepática se evalúa por algo que se llama transaminasas, que nosotros la vamos a identificar como AST y ALT. ¿Ya? Eso nos va a dar la función hepática. Y la función renal nos la va a decir la creatinina y el BUN. Y esto. Listo. Entonces, ¿qué tienen que tener en cuenta en un CMP? Yo reviso a veces la albúmina, que eso es una proteína, nos indica básicamente el estado proteico del paciente, o sea, qué tan desnutrido está o no. Cuando yo veo pacientes con una albúmina menor de 3, yo le pongo el diagnóstico de hipoalbuminemia. Eso aumenta el riesgo de que no cicatrice bien, de que el paciente esté desnutrido. Entonces, cuando ustedes vean una albúmina en 3, menor de 3, la pueden reportar como anormal. Las proteínas, es el total de proteínas que tiene. Entonces hay enfermedades que elevan proteínas o un paciente desnutrido, como la mayoría de los que nosotros tenemos, van a tener las proteínas bajitas. Entonces si tienen una proteína menor de 6, también se pueden reportar que tienen low blood protein, lo pueden poner en el diagnóstico. Y las transaminasas, esto nos indica la función del hígado. ¿Ya? Usualmente se eleva cuando hay un proceso hepático o una cirrosis alcohólica o algún problema en el hígado, o un proceso viral, una hepatitis.
Entonces, estas son las que se van a elevar, estas dos. Nos van a decir si está el paciente con algún proceso viral. Si ustedes ven que las transaminasas están elevadas, aquí dicen 54 para la AST y ALT 59. Esa la tienen que reportar también. Es importante, esto me indica función del hígado. Usualmente es relevante cuando están dobles, o sea, cuando este valor está al doble. Pero de todas formas, luego, si ustedes ven que está mayor del rango normal que dice el laboratorio, lo pueden reportar. La glucosa. Esta es el azúcar. La hipoglicemia es menor en algunas personas, en algunos libros dicen que se toma en cuenta menor de 60. En otros dicen menor de 70. Si ustedes ven menor de 70, lo pueden reportar como hipoglicemia. No 100, ni 110, ni 130, eso no es alto. Eso no es bajito, perdón. Si está mayor de 100, ahora bien, también, por ejemplo, una persona que no es diabética y tenga una hemoglobina al azar, una glucosa al azar de 200, quiere decir que ya es diabético. Pero si tiene una glucosa en 130, 150, algo de intolerancia de allí, pero le pueden reportar, simplemente muestran glucosa, tiene mayor, esta por ejemplo lo podemos reportar como hiperglicemia, leve hiperglicemia. ¿Ya? En este paciente, pero no hacer una nota básicamente por esto, no se justifica una nota por 152. Se pueden reportar en los lab results y colocarlo como relevante, pero no hay que hacer una nota específicamente porque tiene 152, a menos que tenga 300, 255. Pero si tiene 150, no. Mejor dicho, pueden hacer una nota para que quede claro y no haya confusión de hiperglicemia si tiene el azúcar mayor de 200, si no, no. Quiero claro esa parte, para que no vayan a hacer hiperglicemia y tiene 130, 150, porque yo les dije que era hasta 100. ¿Está claro? Bien. Sí, claro. Entonces, ok. Y lo otro que tienen que tener en cuenta en el CBC, en el CMP es, aparte de la albúmina, la ST-ALT, la glucosa, van a tener en cuenta los electrolitos. Entonces el potasio es un fundamental. Si ustedes ven potasio menor de 3.3, hay que reportarlo. Se puede hacer nota por eso también como hipocalemia. Y si tiene más de 5, también se puede hacer una nota como hipercalemia, porque eso tienen que mandarle reposición y todo. El sodio también deben de reportarlo, el sodio menor de 130. De ese caso, digamos, cuando hay hipocalemia o hipercalemia, a ellos les envían, cuando hay hipocalemia les envían ¿qué? ¿Electrolitos como tal? O sea, ese es como el nombre. Sí, le mandan, si es potasio que está caído o está elevado, le mandan, por ejemplo, si es un potasio que está elevado, le mandan calcio, pero si es un potasio bajito, le van a mandar potasio, le van a hacer reposición de potasio. Igual que en sodio, si el sodio está bajito, por ejemplo, este también se puede reportar como una hiponatremia, está bajito el sodio. Entonces ustedes ven, en algunas guías van a encontrar el valor mínimo de 135 hasta 145. Este laboratorio lo tiene hasta 133. Entonces lo pueden reportar. 130 sí o sí es una hiponatremia. Y si está mayor de 145, sí o sí es hipernatremia. Cuando el sodio está bajito, pues lo que hacen es reponerle sodio. Y cuando está en alto, usualmente es porque está deshidratado, entonces usualmente lo que le hacen cuando el paciente tiene sodio alto es ponerle solución salina o lactato de rincha, o sea, ponerle líquidos. ¿Sí quedó claro eso? Y el calcio también es importante ponerlo si está bajito o alto. Una hipocalcemia puede producir bastantes síntomas. Entonces, si ustedes ven el calcio bastante en 7, en 6.5, pueden hacer nota de hipocalcemia. ¿Quieren su la mano de mejor? No sé. Bueno. Calcio. Entonces,
Si ven bajito el calcio como de 7,5, menor de 8, pongámosle menor de 7,5, podemos hacer una nota de calcio y usualmente pues el tratamiento va a ser reponerle calcio. Y si está elevado, mayor de 10,2, más o menos 10,5, 11, 12 también es grave. Entonces eso también hay que reportarlo. Usualmente cuando el calcio está elevado, usualmente ellos tienen que mandarle otras pruebas, como la paratiroide, paratormona, o a veces también les miran el fósforo, que a veces el fósforo aumentado produce alteración del calcio. Y algo muy importante que tienen que tener en cuenta también es la función renal. La función renal básicamente la van a ver con la función, el reporte de la creatinina. Por ejemplo, este señor probablemente debe estar en diálisis. Entonces, ustedes siempre cuando vayan a ver a un paciente, esto es muy importante que se fijen si el paciente está en hemodiálisis o no. Como ven, pueden ir al diagnóstico. Van a los diagnósticos, si ustedes ven que dice chronic kidney disease número 4 o 5, eso quiere decir que el paciente está con una falla renal terminal y está en diálisis. O usualmente dice end-stage renal disease. ¿Estamos con quién era? Aguirre. Sí, este señor, end-stage renal disease. Entonces, con solo darle la creatinina y nos dimos cuenta que el paciente tenía una falla renal. Entonces siempre se fijan, esto no lo tienen que reportar cuando el paciente ya tiene diagnosticada una falla renal terminal, no tienen que ya reportarlo porque eso ya es relevante, obviamente no es relevante, obviamente la creatinina va a estar elevada. Pero si ustedes no ven ese diagnóstico y ven una creatinina en 2, en 3, eso sí hay que reportarlo porque es grave. Quiere decir que está haciendo una falla renal en ese momento si el paciente no tiene el diagnóstico. ¿Pero claro lo de la creatinina? ¿Quién va a hablar? Ah, es que alguien quiere unirse a esta llamada, ¿quién será? ¿Y cómo hago para dejarlo entrar? Allá. Entonces, ¿quedó claro lo de la creatinina? Va a ser elevada. Si no tiene ese diagnóstico y ustedes ven una creatinina de mayor de 2, vamos a poner la mayor de 2, es para reportar. Eso quiere decir que está haciendo una falla renal. Entonces, todo lo que tenga que ver con creatinina es riñón. Creatinina es igual a función renal. Sodio, potasio y calcio son los electrolitos. El potasio es súper importante para la función del corazón, para la actividad eléctrica. Y tener el potasio elevado o alto puede producir arritmias. Entonces por eso es importante corregirlo rápido. El sodio es muy importante para la función del estado mental y también para la parte de la función eléctrica del cuerpo. Entonces esto también es relevante y es muy importante tenerlo normal. Y el calcio también ayuda para la función de la musculatura. El músculo puede funcionar y hacer la contracción muscular. Entonces todo eso funciona. Es importante los electrolitos por eso. La glucosa, que es el azúcar, recuerden, solo pueden ser notas si está mayor de 200. Los ALT y AST es la función del hígado. ¿Ya? La bilirrubina también es la función del hígado, también está incluida ahí. Y ya cuando se eleva, da algo que llama ictericia, que la gente se pone amarilla, puede alterarse por varias cosas. La bilirrubina se puede elevar o porque hay un proceso obstructivo en el hígado, que me está una piedra, por ejemplo, en la vesícula, que está evitando que salga la bilis. Entonces eso se acumula y hace que se ponga amarilla la gente. Y la otra opción de que las bilirrubinas se eleven es cuando hay un proceso de hemólisis. Eso significa que los glóbulos rojos se están rompiendo de forma normal, todos los glóbulos rojos se están matando entre ellos. Entonces eso hace que se eleve la bilirrubina también. Eso se llama hemólisis. Entonces, usualmente la hemoglobina normal debe estar hasta 1. ¿Ya? Eso no se lo voy a especificar mucho porque hay 2 tipos de bilirrubinas. No se lo voy a decir, no se lo voy a
a ser tan extenuante para que no se enreden. Entonces, resumo, en CMP, Complete Metabolic Panic, tienen que tener en cuenta, la albumina para mí es importante, menor de 3 la reportan, las proteínas también es importante, menor de 6 la pueden reportar, las transaminasas las deben reportar si están elevadas se reportan, eso es la función del hígado. La glucosa, recuerden, mayor de 200 la pueden reportar como hiperglicemia, menor de 70 es una hipoglicemia. Potasio, sodio, calcio y la creatinina, que es la función del riñón. ¿Ya? Eso es lo más importante que tienen que tener en cuenta en un CMP. Esto es la hemoglobina A1C, la hemoglobina glicosilada. Esta, que es un porcentaje que significa 6.2%. Usualmente las guías dicen que eso puede diagnosticar diabetes, pero el valor puede variar por muchas cosas. Por ejemplo, si un paciente tiene una hemoglobina normal, o sea, está anémico, tiene una hemoglobina de 8, la hemoglobina glicosilada usualmente le va a dar elevada. ¿Qué es la hemoglobina glicosilada? Esta es la hemoglobina y es todo el azúcar que se le pega, ¿ya?, a esa hemoglobina. Entonces, eso es el porcentaje, la cantidad de azúcar que está pegada a la hemoglobina. Entonces, la hemoglobina es un transportador y sabe que transporta el azúcar también, el oxígeno y el hierro. Todo ese poco de azúcar que hay por ahí se le pega a la hemoglobina y se llama así hemoglobina azucarada. Esa hemoglobina azucarada es la que provoca las diabetes. Entonces, si está mayor de 5.5, vamos a ponerla de 6.5, son diabéticos. Entonces, eso es lo que me evalúa, se manda cada 3 meses. Yo ya hice el board, me falta el estrés. Entonces la hemoglobina A1C es la que me va a decir, eso se envía aproximadamente cada 120 días. Usualmente los glóbulos rojos se mueren cada 120 días, entonces cuando uno hace como vamos a evaluar más o menos cada 3 meses que hacen la evaluación. Y ya la que me va a decir que también se portó el paciente diabético durante ese tiempo. Si está muy elevada, quiere decir que está comiendo mucho carbohidrato, y si está bien, pues bueno, está la insulina y el tratamiento de la diabetes controlada. Entonces, muchachos, tengan en cuenta, no pueden confundir esta hemoglobina con esto. Listo. Esto es la que me dice la niña, que básicamente es la misma, pero la otra es la hemoglobina azucarada, la hemoglobina dulce, y esta es la hemoglobina normal. La hemoglobina dulce, la hemoglobina azucarada es la que me va a decir lo del azúcar, si ese azúcar está en meta o no está en meta. Entonces, aquí usualmente le ponen los rangos, simplemente la reporta, no tienen que darle mucho detalle a esto, de si está controlado o no está controlado. Eso ya más de que el médico lo haga, lo reporte, ustedes simplemente la escriben y ya, reporte hemoglobina glicosilada. Una nota, por ejemplo, bien hecha de un paciente diabético. Si tienen ese reporte, ustedes pueden poner paciente que sufre de diabetes, en tratamiento con insulina, con metformina o con cualquier medicina que tenga. Último reporte de hemoglobina glicosilada fue de tanto, paciente en meta, o paciente todavía no llega a la meta. Más o menos así se puede hacer un LPC de un paciente diabético, reportando la hemoglobina glicosilada, y queda esa nota pues buenísima. ¿Qué otra cosa aquí? Ya alguna pregunta de la hemoglobina glicosilada, de la azucarada, de las grasas. Entonces ahí vamos a tener en cuenta el colesterol total, los triglicéridos, el HDL, el colesterol bueno, que nos protege, y vamos a tener en cuenta el LDL, que no lo veo. No lo veo aquí. Ya, y aquí, el LDL. Entonces, en los glóbulos, en el lipid panel,
en la parte de los lípidos, de la parte que son las grasas, van a revisar el colesterol, los triglicéridos, el HDL, que es el colesterol bueno, y el LDL. Solamente eso. Y ustedes ven que el colesterol, usualmente mayor de 200, eso es hipercolesterolemia. Hasta 200 se tolera. Mayor de 200 lo reportan como elevado. Igual que los triglicéridos, hasta 150 se reportan. Eso casi todo es el mismo valor en todos los laboratorios. 150, mayor de 150, hipertrigliceridemia. El HDL, yo veo que no lo tienen mucho en cuenta, pero esto es importante porque es el que nos protege. Si ustedes ven un HDL menor de en 30, en 40, ustedes pueden colocar en el reporte que tiene low HDL. Eso es un riesgo cardiovascular. También tenerlo bajito es un riesgo. Y el LDL, el colesterol malo, por decirlo así, eso no es malo. Si uno le dice colesterol malo, puede identificarlo. Mayor de 100 quiere decir que está elevado. Entonces, si usted ve el colesterol mayor de 200, triglicéridos mayor de 150 y el LDL mayor de 100, eso está anormal. Listo. ¿Preguntas? Antibióticos se le puede dar al paciente que no haga resistencia. Entonces ustedes ven los resultados. Y aquí básicamente lo que tienen que tener en cuenta en un uroanálisis es si tiene nitritos o no. Si tiene nitritos positivos es una infección urinaria. ¿Ya? Si ustedes ven nitritos positivos, quiere decir que hay un proceso, hay una bacteria allí. Y otra cosa, los glóbulos blancos también aquí se elevan cuando hay un proceso infeccioso. Y también va a reportar que tiene bacterias. ¿Dónde están? Va a decir bacterias, algunos lo ponen por cruces y otros los ponen por abundante. O sea, le ponen scant, moderado, abundante. Cuando tiene 2 y 3 cruces quiere decir que hay bastante bacterias. Entonces, aquí tener en cuenta en un uroanálisis los nitritos, los WBC y las... Cuando una persona tiene un cálculo, por ejemplo, pueden aparecer los glóbulos blancos rojos, que como cuando pasa la piedra sangra, entonces también va a aparecer en el uroanálisis sangre. Entonces aquí esto va a estar elevado. Y pueden tener también cristales positivos. Pero básicamente lo más importante para ustedes que van a revisar un uroanálisis porque tienen una infección urinaria es nitritos, WBC y bacterias. Y aquí está el reporte de cultivo urinario. Usualmente nosotros consideramos que un paciente tiene una infección urinaria porque a veces hay contaminación, más que todo nosotras las mujeres podemos contaminar fácilmente la muestra de orina, porque en la vagina también hay bacterias y hay hongos y eso, entonces que viven normal, pero a veces cuando tomamos mal la muestra de orina puede contaminarse y aquí pueden salir bacterias y eso no quiere decir que sea una infección urinaria, sino una contaminación. Entonces cuando ustedes ven un urine culture que sale una bacteria y tiene más de 100.000 unidades formadoras de colonia, así se llama esto, mayor de 100.000 unidades formadoras de colonia, eso sí o sí es una infección urinaria, en este caso por una pseudomonas. Eso es súper importante reportarlo. Y entonces ahí va a salir la sensibilidad y lo que les explicaba, la sensibilidad eso es una prueba que hacen en el laboratorio que ponen a la bacteria, ponen varios antibióticos para ver cuál de ellas si hace resistencia o si son sensibles. Por ejemplo, esta bacteria resistente es sensible a la levofloxacina, es resistente a bastante. Solo es sensible, bueno, aquí por ejemplo le pueden dar cipro, es sensible a la ciprofloxacina, que es más fácil cuando hay laboratorios que te ponen un número que se llama el MIC, así se llama, que es la cantidad de sensibilidad que tiene para cada antibiótico. Entonces te ponen entre menos valor tenga, eso quiere decir que necesita menos dosis para poder matar esa bacteria. ¿Ya? Entonces siempre se utilizan de menor dosis y eso se va escalando si se hace resistente en el tiempo.
Por ejemplo, en este caso, lo más fácil es, porque todos, la mayoría que son sensibles son intravenosos. Este es intravenoso, este es muy tóxico, este es intravenoso, y esta es la mejor opción porque es oral, mucho más fácil. Pero ustedes no tienen que fijarse en eso porque eso lo decide el doctor. Simplemente ustedes van a reportar lo que les digo, nitritos, WBC, bacterias y el cultivo urinario que tenga más de 100.000 unidades de colonias. Si ustedes ven que dicen 20.000 y 10.000, eso no es infección urinaria. De hecho, colocan que el paciente sufre de depresión, que está estable, que una tolerancia con el tratamiento y que no reporta nuevos síntomas. Pues esa nota la estoy dando porque me parece que la nota está bien, digamos de depresión. Pero después le hacen un SACNES follow-up y le colocan que el paciente está estable y, o sea, como lo mismo, como un follow-up, pero un follow-up. Le cambian al chief complaint. Ajá, exacto. O sea, un follow-up a una nota en la que dice que el paciente está estable. Entonces, pues, no sé si de pronto han entendido mal la info, porque sí me parece que queda como mal. O sea, la primera nota sí me parece que está bien, pero hacerle un follow-up donde se dice que el paciente está estable, sí como que no. Yo pienso que no están usando como las herramientas que tienen en el PCC, porque yo, por ejemplo, ayer me encontré ese paciente que tenía una infección urinaria y pseudomonas y no tenía en ningún lado ese reporte, y se han inventado coordination, lack of coordination, y no tiene por qué pasar ese tipo de trabajo si ustedes tienen la información allí puesta, simplemente leerla un poquito, eso, leer un poquito más a detalle, yo creo, el sistema, poder revisarlo con mayor cuidado. Yo sé que estamos corriendo con el tiempo, pero la idea es que nosotros, los que hacen que hoy no tengan que estar devolviendo notas y demorarse una eternidad revisando para poder